Muy bien, hermanos, esta mañana yo comencé un tema y le dije a los hermanos que iba a continuar esta tarde. Y si usted me permite, voy a tomar 3 minutos para introducir de lo que hablé. El pasaje comenzó en Primera de Samuel, capítulo 3, cuando comienza a mostrar la Biblia la realidad espiritual del pueblo de Dios en los días del nacimiento de Samuel. Y leíamos algunos textos de la palabra de Dios donde dice que en ese tiempo no había tanta palabra de Dios, no había carencia de visiones, de sueños de Dios, de palabra orientadora. Espiritualmente el pueblo estaba muy escaso de una comunión y relación con Dios, donde había un liderazgo sacerdotal que daba mucho que desear. Dios le reprende a Elí, al sumo sacerdote, que aún sus hijos que eran sacerdotes hacían cosas deshonestas y él no los recriminaba. Donde los jóvenes participaban de hurtos de las ofrendas, menospreciaban las ofrendas a Dios. Y todo esto trajo un enorme malestar al pueblo, pero sobre todas las cosas, los ojos de Dios que recorren toda la tierra estaban mirando todo lo que sucedía. Luego de mostrar esta realidad, leíamos algunos versículos donde dice que paralelamente a esto que sucedía, a ojos vista del pueblo, había una realidad, otra realidad que estaba de alguna manera oculta. Un joven, un niño había sido consagrado en el templo, era Samuel, que crecía en el templo, dice la Biblia, en el temor de Dios. Y a medida que iba creciendo, tenía el favor de Dios y el favor de los hombres. Me llama mucho la atención que Samuel nunca se contaminó con los malos ejemplos de los jóvenes que estaban en esa época. Un grupo que era manejado por la religión, por las tradiciones del pueblo de la época, pero que había tomado un camino torcido de corrupción, donde espiritualmente habían perdido todo y ya no tenían ni comunión con el Señor. Era todo formas, ritos que no traían ningún provecho. Pero en medio de esa malaria, en medio de esa crisis tan grande, Dios estaba levantando a un hombre jovencito llamado Samuel, al cual a él de alguna manera se estaba reflejando el criterio del corazón de Dios de cómo tiene que ser un hombre según el corazón de Dios. Leímos en el capítulo 3 cuando tiene la primera experiencia Samuel que Dios le habla. Él no conocía la voz de Dios. Cuando Dios le habla a Samuel, mencionábamos, si usted se acuerda, que lo llama por 3 oportunidades y él pensó que lo llamaba Elí y dijo, no soy yo, es Dios que te está llamando. Cuando llames tu nombre otra vez, dile, habla Dios que tu siervo oye. Y el primer mensaje que recibe de parte de Dios era un mensaje de juicio que iba a recibir Elí por su comportamiento, por su mal proceder, por no ser un buen administrador de las cosas de Dios, que Dios lo iba a raer de la faz de la tierra. Y todo el propósito y plan que tenía con él, Dios lo iba a sacar del medio. Esa palabra había sido dada por otro profeta que lo visitó a Elí. Y cuando llega la hora le toca a Samuel contarle a Elí lo que Dios le había dicho. Y le dijo que ya terminaba su tiempo, ya no era más funcional al corazón de Dios, ni él ni su descendencia, y ellos iban a perder ahora la bendición de estar en el liderazgo. Una de las sentencias fue que en el mismo día iban a morir sus hijos, iba a perder todo, él iba a morir, y esto iba a servir como señal que en un solo día se iba a dar todo esto. ¿Qué sucedió? Salieron otra vez a la guerra con los filisteos, los israelitas, y la segunda salida fue tristísima. La primera perdieron 4.000 hombres, la segunda perdieron 40.000. Y ahí se dieron cuenta que algo mal estaba andando.
Dios no estaba con ellos, no tenían el favor de Dios. Habían ido sí a buscar el arca del pacto porque pensaban que el arca del pacto le iba a ayudar a ellos, pero eso demostró que aunque el arca estaba con ellos, Dios no estaba con el favor de ellos por sus conductas, por vivir alejado de los mandamientos de Dios, por no respetar los valores y los principios que Dios había establecido, y viene una enorme pérdida, una gran mortandad, y en ese mismo día, ahí en la guerra, mueren sus dos hijos, los sacerdotes. Cuando se entera el papá, Elí, el sumo sacerdote, que los filisteos le robaron el arca, la angustia le hace caer desmayado atrás y pega con la nuca en el piso, se muere en el mismo día. Cuando la nuera, esposa de uno de los sacerdotes que estaba embarazada, encinta, escucha que su marido había muerto, su suegro había muerto, ella da a luz y muere. Y al hijo le pusieron de nombre Icabod, que significa ha sido traspasada la gloria de Israel. En otras palabras, Dios se había retirado de lo que era la bendición para esa familia, para esa dinastía que Dios había prometido para todos los sacerdotes, porque habían tomado la determinación de no obedecer las cosas del Señor. Yo terminaba un poco esta mañana diciéndole, ¿cuántas veces nosotros, teniendo la bendición de que Dios nos ha llamado, nos ha dado promesa y ha puesto por delante tantas cosas maravillosas, por nuestra inconducta, incapacidad o tal vez nuestra mala decisión, podemos hacer perder no solamente una bendición para nuestras vidas, para nuestras generaciones? Aquí Elí quedó sin descendencia bendecida, murieron sus hijos, su descendiente, murieron en edad joven, no había anciano en su casa, que es la gloria de la familia, porque la mano de Dios se retiró. Yo decía cuán responsable que debemos ser, hermanos, no solamente por nuestras vidas, porque nuestra actitud y nuestro proceder puede abrir una puerta de bendición muy grande a los nuestros, pero también puede traer una puerta de maldición muy grande. Esta mañana yo lo comparaba esto en el ámbito de la iglesia, que puede haber una iglesia dentro de otra iglesia, donde una camina en rectitud, en consagración, en obediencia, y otra simplemente tiene el formato, anda en las tradiciones, anda en lo que es el espíritu de religiosidad, pero espiritualmente está vacía de contenido. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué pasan estas cosas? Si uno predica la misma palabra, ¿por qué uno la cree y la obedece y el otro no le hace caso? Y a veces nosotros queremos abrir rápido juicios de valores y queremos sacar a esto, ponerlo otro. Queremos que Dios cambie y le preguntamos a Dios, ¿vos no ves estas cosas? Quédese tranquilo que Dios lo ve. Pero una de las cosas que aprendimos, que Dios tiene sus tiempos y sus maneras para hacer las cosas. La hace a su manera y en el tiempo que Él quiere. Israel estaba en gran angustia al ver la vida que vivían Elí y su familia, que eran los representantes del ministerio sacerdotal. Sin embargo, Dios también guardaba la angustia en su corazón, y cuando Él determinó bajar la línea para darle fin a todo esto, en un solo día cortó. ¿Cuándo lo hizo? No se pudo adelantar Dios porque no había reemplazo, hasta que nuestro querido Samuel no haya crecido, madurado y haya aprendido a conocer la voz de Dios y a obedecerla. Cuando Samuel estaba listo para cumplir la función ministerial, Dios se encargó de correr el velo al que estaba funcionando e inmediatamente puso a Samuel, este gran hombre de Dios, en lugar de él, que vino a traer una transformación espiritual muy grande y muy maravillosa para todo el pueblo. Me quedó una parte del mensaje que yo lo quise resumir en 5 pequeños resúmenes que lo quiero compartir con ustedes
que me deja esta hermosa historia, a la cual invito que usted pueda leer capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de 1 Samuel, porque hay un contenido espiritual maravilloso. El primer resumen que quiero mencionar yo de esta historia de Elí y de Samuel es que de una matriz cerrada, capítulo 1 me refiero, como era la de Ana, una mujer que no podía tener hijos, una mujer que estaba amargada en espíritu, como lo cuenta el capítulo, muy triste y afligida, agobiada por el legalismo y la religión y toda la burla que le hacía su contrincante, la segunda esposa que tenía Elí, su marido, Elcana. Esta tortura que ella lo manifestaba en dolor y en angustia cada vez que iba al templo y no tenía nada con qué mostrarse delante de Dios, se determina a orar y a clamar a Dios en gran angustia. Esta mujer ora, clama con desesperación, pidiéndole a Dios que le diera un hijo. Esa oración ferviente, esa entrega, ese dolor y esa tristeza que la quería llenar con la vida de un hijo, el Señor le permite abrir esa matriz y que ella pudiera tener el hijo deseado. Y no es que quería tener un hijo para poder con la contrincante pavonearse y decir yo también tengo un hijo, porque no tener hijo en aquella época era casi una maldición. Ella pidió un hijo varón a Dios, porque ella quería consagrarlo al Señor. No lo quería para su ego, no lo quería para sí, lo quería para Dios. Y Dios entendió el corazón, la visión de esta mujer y el espíritu con la cual ella clamaba y le entrega el hijo. Y conforme Dios le da el hijo y ella había pactado, ella vuelve a entregárselo al Señor. Ahora note usted, yo en alguna oportunidad mencioné esto, una mujer que con desesperación desea tener un hijo, lo quiere tener para ella. Ella lo tuvo y lo llevó al templo y lo iba a visitar una vez al año. No fue para ella, fue para Dios. Claro que Dios luego le regaló 4 o 5 hijos más por esta ofrenda de amor que entregó a su hijo varón. Pero ella no entendía todavía de que esa oración, ese clamor desesperante que abrió su vientre milagrosamente, produjo un hijo milagroso que llegó a ser uno de los más grandes profetas de la época en el pueblo de Israel. ¿Cómo nace esta transformación en el pueblo? ¿Cómo se produce este cambio? Y es el aprendizaje que me deja a mí en este primer resumen, que en medio de la adversidad y los grandes problemas que estaban viviendo, alguien se atrevió a clamar a Dios, doblar sus rodillas y buscar fervientemente la bendición del Señor para que el cambio venga. Y el cambio vino a su forma y a su manera de Dios. El cambio vino, pero nació del corazón y de un vientre con una matriz cerrada. Dios hizo el milagro y le entregó ese hijo de transformación. Quiero decirte con esto que para Dios todo es posible. No diga yo, lo mío no tiene más respuesta, no tiene más solución. Tengo crisis en mi familia, problemas en mi iglesia, problemas en mi negocio. Donde voy y miro, todo está complicado. Parece que ni Dios me escucha, ni Dios ve lo que está pasando. Quiero decirte que Dios te escucha y Dios ve todas las cosas, pero dale tiempo. Aprendimos esta mañana que Dios hace las cosas cuando Él quiere y lo hace a su manera. Pero que Dios lo va a hacer esta mañana, lo estuvimos viendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es orar, creer y buscar intensamente al Señor con todo nuestro corazón. Segundo resumen, lo descubrí en el versículo 4, en el capítulo 4, que nada nos asegura
que teniendo el arca de Dios, que es figura de la presencia del Señor, las cosas nos salgan bien. Si nuestras motivaciones del corazón no están alineadas con Dios, nada nos asegura que vamos a tener el favor de Dios. Porque aún con el arca y todo en medio del pueblo, sufrieron la gran matanza de los 30.000. Déjenme leer un versículo que aclara todas las cosas. Cuando ellos pierden la primera batalla, capítulo 4, y pierden los 3.000 soldados, los ancianos se dieron cuenta que no tenían el arca de Dios, y el arca de Dios era lo que representaba la presencia del Señor. Entonces dijeron: vayamos y busquemos el arca de Dios. Leo en el versículo 3. Traigamos el arca del pacto que está en Silo, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Subrayo. ¿Para qué querían el arca? Simplemente para que Dios lo ayude y lo libre de sus enemigos. No le importaba la presencia de Dios para aprender y conocer más de Dios. No le importaba la presencia de Dios para tener una comunión íntima y estrecha con Él. No le importaba la presencia de Dios para que Dios en ello alineara sus vidas y sus conductas de acuerdo a la voluntad de Dios. No, lo querían como un polizonte a Dios, para que lo cuide, para que los libre y para derrotar al enemigo. ¿Sabe qué es eso? Eso es una decisión incorrecta. Eso tiene que ver con motivaciones contrarias a lo que es la voluntad de Dios. El arca vino, estuvo en medio de ellos y la mortandad fue más grande que la anterior. ¿Pero cómo? Dios está con nosotros. Sí, pero nada te asegura que Dios está de tu lado. Dios no está a tu favor. Porque tú puedes invocar la presencia de Dios, puedes pedir que Dios te ayude, que Dios te bendiga, pero tu corazón no está alineado con Dios. Dios no te respalda. Si tu conducta no es correcta a los ojos y a la voluntad de Dios, no esperes el respaldo de Dios. Aunque tú eres cristiano y levantas el nombre del Señor y oras y clamas, eso no te asegura que Dios está de tu lado. En este segundo resumen, descubrí algo, que a Dios no tengo que buscarlo como buscan la gente que no conoce a Dios. Ay, Diosito mío, cuando tengo problemas, que me vuelvo espiritual cuando estoy en crisis, y ahí lo busco a Dios, y ahí le pido a Dios. ¿Para qué le pido? Porque estoy en problema y lo único que necesito que me venga a ayudar. De lo demás no me interesa que el Señor, como cantamos hoy, more en nuestra casa. Por eso te quiero decir en esta noche, pesa tus motivaciones. Evidentemente no le interesaba mucho la presencia de Dios, porque la dejaron en Silo por mucho tiempo, abandonada, y se olvidaron del arca. Ahora la fueron a buscar porque tenían problemas. A veces dejamos olvidado al Señor. Como cuando los padres fueron a adorar a Dios y Jesús tenía 12 años y se lo olvidaron en el templo. A veces nosotros nos olvidamos del Señor, perdemos esa estrecha y hermosa comunión con Dios y vamos a buscarlo cuando tenemos necesidad. Si las motivaciones no son correctas, por más que eres un hombre de fe, eres un cristiano y le temes a Dios, Dios no patea para tu arco. Dios te va a meter el gol en contra si no te cuidas. En vez de ganar la batalla, la vas a perder. ¿Entiendes? Tercera cosa. Sucede algo interesante, que esto no lo mencionamos esta mañana. Los filisteos se llevan el arca, se la roban. Capítulo 5, si usted está conmigo, 1 Samuel capítulo 5.
Dice que los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron a Ebenezer, a Asdod. ¿Qué hicieron los filisteos? Tomaron el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, junto al dios de ellos, el dios Dagón. Así que estaba el arca, que para ellos era el arca, el dios de los israelitas, que no era el dios de los israelitas, era un simbolismo, pero sí representaba la presencia de Dios al lado del dios de ellos. Cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí que Dagón, el dios de ellos, estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a levantar en su lugar. Y dice, ¿qué pasó? ¿Habrán dejado la ventana abierta y se cayó nuestro Dios? No. El Dios de ellos estaba al lado de la presencia de Dios y Dios se divertía con los ídolos. Volviendo a levantar a la mañana al siguiente día, he aquí que Dagón ya no solo estaba caído postrado en tierra ante el arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Comienza el temor y el terror en medio de los filisteos, porque veían que eso que aparentemente era un mueble, una caja, el arca de Jehová, era más que eso. Había una presencia invisible del Dios de Israel que le estaba causando problemas, que no sabían cómo sacársela de encima, y empezaron un plan estratégico, cómo mandarla para afuera. Le tuvieron temor. ¿Sabe qué aprendí en este resumen? Que Dios no necesita ayuda de nadie. Tiraron el arca en medio del templo pagano, adelante del Dios de los paganos, y ahí lo dejaron solito a Dios, y Dios se encarga solo. No necesita ayuda de ninguno de nosotros. Él se defiende solo. Su manifestación, su poder es sobrenatural. Aun cuando nosotros le abandonamos, aun como cuando Israel perdió en la batalla y se fueron y lo dejaron solo a Dios en el simbolismo del arca en medio del templo pagano, el Señor nos demuestra que Él pelea sus batallas solo y siempre sale victorioso. No te preocupes por Dios, preocúpate por ti mismo. Sí tenemos que preocuparnos si lo dejamos a Dios abandonado. Y nosotros estamos al abandono de Dios. Tenemos que procurar de buscarlo para tenerlo cerca. Necesitamos de la comunión y de la presencia de Dios. Cuando digo y cierro en esta frase, Dios no necesita ayuda, lo digo en el concepto de que muchas veces pensamos que todo lo que nosotros hacemos para Dios es porque, pobrecito, Él necesita de mi ayuda. Si yo no haría tal cosa, si yo no haría tal otra cosa, ¿qué haría el pobre Dios sin mí? Quédate tranquilo, que aunque todo el mundo lo abandonara a Dios, Dios se ríe de la humanidad, se ríe de los enemigos y Él se defiende solo. Porque nuestro Dios es un Dios invisible, pero es un Dios todopoderoso. Y no importa lo que se levante delante de Él, nuestro Dios siempre gana todas las batallas. ¿Cuántos dicen amén? El cuarto resumen que quiero mencionar, así rápidamente. Pasó un incidente que no voy a demorarme mucho por el tiempo, que preparan un carro para mandarlo el arca a donde estaban los israelitas y lo llenan de oro. Conforme a toda maldición que habían recibido de tumores y de ratones, los filisteos lo llenan de oro para poder pagarle de alguna manera el precio de haberle robado el arca, porque ellos estaban recibiendo mucha maldición. El carro llega de una manera milagrosa, guiado esas vacas que llevaban el carro, lo alargaron solo los filisteos y vieron que llegaron hasta a una aldea, que en esa aldea
Era una aldea que se llamaba Bet-Semen, que era un poblado levítico. Estaba a las afueras ya de Judá, y en ese poblado vivían los levitas. Acuérdense que eran lo único que estaban autorizados para ofrecer el oficio sacerdotal. Nadie podía tocar el arca si no era un levita. Llegan con el arca allí. Ellos se regocijan en gran manera porque el arca había llegado de una manera milagrosa, sola, con los bueyes que conducían. Y de repente gente que no era apropiada de ahí, del campamento de Bet-Sem, gente que no estaba autorizada. Nos cuenta la palabra del Señor que en una actitud irreverente abrieron el arca para ver el contenido de lo que había dentro y cayeron muertos una gran cantidad de gente, capítulo 6. Y la gente que moría mucho eran parte del pueblo de Dios. Y esto me enseñó una lección en este resumen del capítulo 6. Que no solamente Dios castiga a los enemigos cuando se levantan contra Él o contra su pueblo. Dios también castiga la irreverencia y la irresponsabilidad de sus propios hijos cuando no toman en cuenta la palabra, los mandamientos y las cosas que Él ha hablado. Ellos sabían más que ninguno que no podían tocar el arca. Como le pasó a Usa cuando fueron a buscar el arca, ¿se acuerda que lo trajeron, que David lo mandó a buscar? Y tropezó el carruaje que lo traía y Usa lo quiso contener en una buena acción de buena voluntad, pero por no ser la persona apropiada por tocar el arca, cayó muerto, que trajo mucho dolor al pueblo. Pero el pueblo tenía que entender que Dios es santo, 3 veces santo, que nuestro Dios no se puede juguetear como un juguete, como hacemos nosotros, y especialmente los que conocemos las cosas de Dios. Porque una cosa es el pecado de los irreverentes, irresponsables que desconocen las cosas de Dios. Otra cosa es el pecado de los hijos, que habiendo conocido a Dios, habiendo caminado en su palabra y habiendo obedecido las Escrituras, ahora cometemos cualquier hecho que desagrada a Dios con plena conciencia, porque nosotros hemos conocido y hemos sabido cuál es la voluntad de Dios. Por eso Dios no tuvo misericordia, y aquellos que irresponsablemente hicieron lo que Dios no le permitía, cayeron bajo el juicio de Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Capítulo 7. Quiero que miremos ahora sí lo que sucede. Samuel se levanta en medio del pueblo después de esta situación. Había venido el arca. Había venido el juicio de Dios sobre el pasado de Elí, sobre los filisteos, y ahora en la casa de Bet-Semen, en esta colonia de levitas. Y ahora Samuel llama al pueblo con un llamado delicado, precioso. Verso 3 del capítulo 7 dice: y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón se volvieren a Jehová y quitaren los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparan vuestro corazón para Jehová, y solo a Él servid, Él los librará de la mano de los filisteos, sus enemigos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, dioses paganos, a los de Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel le dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa,
y sacaron agua y derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Nos detenemos un minuto acá antes de leer otros versículos más. ¿Qué significa este acto del capítulo 7? Un llamado a volverse a Dios, un llamado a la consagración, un llamado a sacarse todos los dioses e ídolos paganos. Esto nos toca muy de cerca a nosotros, los hijos de Dios, que decimos servir a Dios con todo nuestro corazón y estamos cargados de mucha idolatría espiritual que a Dios no le agrada. Que si revisamos nuestro espíritu y nuestra conducta delante de Dios, vamos a ver que muchas cosas de nuestras vidas Dios no le agrada y nosotros no la tenemos en cuenta. Pero Samuel le dijo: a Él solo tenemos que servir y de todo corazón tenemos que sacar todos los dioses ajenos de nuestro corazón y rendirnos totalmente al Señor y hacer pacto con Él. Por eso el pueblo se paró delante de Dios con Samuel y le dijo: Dios, hemos pecado contra ti. Y Samuel oró por ellos y los bendijo. Fue un acto de consagración hermosa. Hubo un derramamiento de agua en abundancia sobre el pueblo, simbolizando el derramar de las bendiciones de Dios sobre la nación. Pero pasa un fenómeno interesante que también estaba aprendiendo yo en el día de ayer. La obediencia del pueblo trajo la unción al pueblo. Cuando usted obedece a Dios, usted recibe de parte de Dios una unción de parte del Señor poderosa, que su fe se acrecenta, su amor, su disposición. Hay algo que sobrenaturalmente, una energía especial que comienza a recibir usted. Pero cuando la unción crece en usted, ¿sabe qué hace? Despierta la guerra de los enemigos. Esto se lo puedo contar muchas veces, pero de varias maneras, no me quiero demorar mucho. Cuando David lo ungen como rey, los primeros que se levantaron fueron su familia, sus hermanos, y se terminaron levantando los enemigos, los filisteos. Cuando el pueblo se consagra a Dios y recibe el manto de la unción por la obediencia y la entrega, inmediatamente, mire lo que dice el verso 7, donde paramos a leer. Recién terminaba Samuel de derramar agua y bendecir al pueblo. Versículo 7 dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor a los filisteos. ¿Por qué? Porque venían de matanzas consecuentes, pérdida tras pérdida tras pérdida. Claro que las pérdidas las tuvieron por estar alejados de Dios en desobediencia. Ahora se habían alineado con Dios, ahora tenían a Dios de parte de ellos, ahora tenían el favor de Dios que lo acompañaba. Pero sin embargo, en lo natural comenzaron a tener miedo y temor. ¿Y qué hicieron? Entonces le dijeron los hijos de Israel a Samuel: por favor, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Qué hace Samuel? Versículo 9. Dice que Samuel tomó un cordero de leche, lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Ah, papá, Dios estaba del lado de ellos. Dios estaba del lado de ellos. Mas Jehová tronó aquel día
con un gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos por Israel delante de Dios. En esta lucha no tuvieron que pelear los israelitas, fue Dios quien peleó por ellos de entrada, porque estaban alineados, se habían consagrado, habían traído el favor de Dios delante de ellos, y aquí hay un simbolismo profético. Cuando le piden a Samuel que ore por ellos y que interceda para que sus enemigos no ganen en la batalla, dice que Samuel tomó un cordero, símbolo de Cristo, y fue levantado entre la vida y la muerte. Fue levantado entre los dos campamentos. Y el cordero simbolizaba el sacrificio de Cristo que obró en favor nuestro. Y fue ese sacrificio del cordero que abrió los cielos y activó la presencia del Dios sobrenatural, diciendo: esta pelea es mía. Esta guerra es mía, porque el pueblo se ha alineado conmigo, se arrepintió, pidió perdón. Están invocando ahora mi nombre y ahora yo voy por su ayuda. Y el Cordero de Dios, que era en ese momento el sacrificio que representaba a Cristo entre la tierra y el cielo, abrió los cielos para que Dios venga e intervenga por la salvación de su pueblo. Hermanos, nosotros aquí hoy no tenemos a Samuel, pero sí tenemos el Cordero de Dios que fue levantado en la cruz del Calvario. Ese Cordero maravilloso de Dios, que es el Hijo de Dios, el Padre, que fue entregado por nosotros y que fue levantado también en el aire, para que Él en su muerte perdone todos nuestros pecados, cargue con nuestros males, nos acerque a la comunión con Dios. Él preparó el camino para acercarnos a Dios, y ahora Dios se ha acercado a nosotros. Por eso ahora podemos confiadamente ir y buscar el oportuno socorro de parte de Dios. Y Dios va a decir: heme aquí, estoy para ayudarte. Porque no venimos con nuestros méritos, no venimos a mostrar lo que somos. Lo que levantamos es el nombre de Cristo, el nombre del Cordero de Dios que murió por nosotros y se entregó para redimirnos. Y cuando el Padre ve al Cordero derramando su sangre, abre brecha, abre camino y viene en búsqueda de nuestra salvación. Den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Amados, la vida cristiana es maravillosa, pero no es un juego. No es la práctica de una religión. La vida cristiana es vivir la vida de Cristo. Y yo, cuando vivo la vida de Cristo, no puedo estar separado de Dios el Padre. Uno somos con Él, como cuando Jesús oraba en el capítulo 17 de San Juan. Uno y el Padre son uno son. Nosotros con Cristo somos uno y con el Padre somos uno. No podemos estar disociados. No podemos vivir en nombre de la vida cristiana, hacer lo que queremos nosotros, lo que se nos antoja. Vivir una dualidad de vida, mostrar una cara de religiosidad y el resto de los días vivir como el mundo vive. Sin temor, sin valores, sin principios. Es hora que nos determinemos, como dijo Samuel: saquemos todos los dioses ajenos, saquemos todo lo que a Dios no le agrada de nuestra vida, consagrémonos a Él totalmente. Y aunque se levante el enemigo con furia, siempre Dios estará de nuestro lado para ayudarnos, para guardarnos, para protegernos de todo mal y hacer cumplir en nosotros su gran propósito y su gran destino. Gritamos amén todo. Y nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor. Aleluya, aleluya. Quiero que tomemos estos minutos, por favor. Mientras los músicos vienen, queremos orar a Dios, hermanos.
Bendito sea tu nombre. Quiero que esta palabra, que es como una semilla sembrada en el corazón, no se te pierda. La Biblia nos habla en Mateo 13 que cuando la semilla es sembrada, hay muchas razones que se puede perder la semilla. Las aves del cielo nos roban la semilla, las circunstancias de la vida la ahogan y solo un 25% trae fruto. Yo quisiera que en esta noche la palabra de Dios, que es la buena semilla, traiga fruto en mi vida. Que yo no me aparte, que yo no abandone las cosas de Dios. Que no tengo que andar sufriendo mañana los golpes y embates de la vida y poder volver destrozado a los caminos de Dios, sino que pueda ir viviendo una vida creciendo de gloria en gloria, de fe en fe, de poder en poder y de victoria en victoria. Él quiere llevarnos de la mano. Ahora la determinación es nuestra, si nosotros lo queremos. Nada es imposible para nuestro Dios. Nada. Todo es posible para Él. Dios es un Dios de milagro. Hemos declarado año de la sobrenaturalidad de Dios. Y el Dios que se acerca a mí para ayudarme no es un Diosito, ayúdame, un pedacito de Dios que me ayuda. No. Cuando Él interviene, Él es más grande que los grandes. Si el diablo es poderoso, mi Dios es todopoderoso. Y cuando la mano de Dios se extiende, cae en uno y cae en otro. Ese Dios quiere estar de tu lado. En la medida que tú te entregues, en la medida que tú te rindas y le entregues todo tu ser al Señor. Amén. Quiero que así como estamos podamos orar al Señor. Querido Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti con plena confianza y certidumbre de fe. Primeramente queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos reconocer, como lo hizo el pueblo ante los ojos de Samuel, hemos pecado contra ti. Vuelve nuestro corazón a ti, Señor. Que tu presencia esté con nosotros, no porque la necesitamos que nos ayude solamente. Necesitamos tu ternura, tu amor, tu palabra, tu consuelo, tu fragancia, tu perfume. Lo necesitamos todo lo que es tuyo. Enséñanos a caminar en tu temor, a vivir en una reverencia plena contigo, a no jugar con tus cosas, que muchas veces por cometer decisiones erróneas estamos haciendo perder la bendición a muchos que están cercanos nuestro. Señor, ten piedad y misericordia de nosotros. Ayúdanos en esta noche a entender quién eres tú, Señor, y cuántos nosotros te necesitamos. Pido, Padre, por mis hermanos que han vivido hasta este momento en un sub y baja, en un ir y venir, que no han encontrado un caminar recto, un rumbo fijo hacia tus planes y hacia tu propósito. Que tú los bendiga. Oro por el que está debilitado, cansado, enfermo, aquel que está en crisis, Señor. Te pido que lo bendigas en esta noche con toda bendición del cielo. Y en el nombre precioso de Cristo, que nunca perdamos la visión en el Cordero de Dios que fue levantado como respuesta salvadora para nuestras vidas. Ese maravilloso Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y que hoy intercede por nosotros, por nuestras necesidades, a la diestra del Padre. Nos rendimos, nos consagramos, nos humillamos delante de ti en esta noche y pedimos tu bendición, Padre, para nuestras vidas, para nuestra descendencia y aún para todo lo que estamos haciendo para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos, Padre,
en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén.